Frecuencia al día. Saludos amigos. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al día. En esta entrega, la historia del pájaro carpintero ruso, misteriosa señal de radio que durante varios años ha ocupado la atención de todos los que escuchamos la onda corta. El informe con Víctor Hugo González desde Argentina. Gracias, Dino. Hola amigos de Frecuencia al día. Hoy les voy a leer un informe de Fernando Fernández de Villegas, Europa Brasil 3, Europa Manila Dinamarca, titulado El pájaro carpintero ruso. A mediados de los años 70, en plena época de la Guerra Fría, periodo de gran tensión política y militar entre el bloque occidental y el bloque de países comunistas liderado por la antigua Unión Soviética, los oyentes de las ondas cortas y los radioaficionados del mundo entero se quedaron pasmados ante una señal superpotente inesperadamente aparecida, procedente de un transmisor desconocido. La señal cubría simultáneamente unos 7 u 8 canales de radiodifusión, o sea, un ancho de banda de aproximadamente 40 kHz. La señal aparecía de golpe y se movía básicamente desde una frecuencia alta hasta otra bastante inferior, y en su recorrido descendente a través de las bandas llegaba a interferir seriamente incluso las señales de radiodifusión de onda corta de mayor potencia del mundo, lo cual daba una idea de la gran potencia de transmisión de esta extraña emisión de radio. De vez en cuando, esta potentísima señal se detenía en un ancho de 40 kHz en la que comenzaba a emitir su super señal por espacio de varios minutos. El propio sonido transmitido era un golpeteo rítmico percibido por el oído humano como el provocado por el pájaro carpintero al picotear la corteza de un árbol. De ahí que a esta extraña estación se la conociera popularmente como el pájaro carpintero ruso, en inglés Russian Woodpecker, denominación dada por los radioaficionados. La frecuencia de las señales de picoteo era de unas 10 veces por segundo. Aquella señal extraordinariamente potente se emitía entre los 7 y los 19 MHz y afectaba las bandas de radiodifusión de radioaficionados y utilitarias existentes en ese intervalo de frecuencias de la onda corta, no respetando a estas, lo que motivó quejas de gran cantidad de países de todo el mundo. La señal se escuchó por primera vez el 4 de julio de 1976. Se afirma que las últimas señales se habían captado en diciembre de 1989, pero de vez en cuando aparecían noticias de haberse captado nuevamente esas señales de diferentes zonas del globo terrestre. Tal era la potencia de transmisión de esta estación, evaluada en unos 10 megavatios de potencia radiada isotrópica equivalente, que su señal llegaba a tapar a las más potentes estaciones radiodifusoras de la onda corta y hasta algunas veces podía inducirse en los circuitos telefónicos. Esto llevó a una próspera industria de filtros antipájaro carpintero y circuitos bloqueadores de ruido. Las frecuencias armónicas del pájaro carpintero, ya fuera de las bandas de onda corta, llegaban a perturbar las emisiones de TV en la banda de VHF-1, en los años en los que aún no existía la televisión por cable. Con la ayuda de satélites militares y otros equipos especiales, fue posible localizar la zona desde la cual provenía el picoteo del pájaro carpintero. En los mapas, la zona donde estaba ubicada la estación transmisora estaba designada con el nombre de Campamento de Pioneros, en la entonces Unión Soviética, actualmente Ucrania. Muy posteriormente, ya en los años 2000, una vez superada la Guerra Fría, se esclareció que el pájaro carpintero ruso en realidad fueron 3 generaciones. En el año 1988, la Comisión Federal de Investigaciones de los Estados Unidos concluyó que la extraña instalación era un radar de nueva generación de la familia de los llamados radares Trans-Horizonte, OTH, Over the Horizon en inglés. Radares capaces de ver más allá del horizonte mediante el empleo de ondas cortas. Actualmente es conocido como Sistema Duga-3, un sistema que formaba parte de la red de detección y alerta temprana soviética de misiles balísticos intercontinentales ABM y que la OTAN designó inicialmente Steelyard. Cabe decir que la palabra rusa Duga significa arco en castellano. Era una
una época que duró varias décadas y en la que hubo gran tensión política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con cierto riesgo de acabar en una gran guerra entre los respectivos bloques, y por ello había un cierto riesgo de ataque atómico de un bloque al otro, con misiles balísticos de largo alcance, portadores de cabezas nucleares. Fue una época en que cada nación implicada se jugaba su existencia, y ello dio lugar a desarrollos y construcciones de carácter militar principalmente, que de otra forma nunca hubiesen visto la luz, como es el caso que nos ocupa. Los soviéticos habían estado trabajando en algún sistema de radar de detección temprana para sus sistemas de escudo antimisiles balísticos en los años 60. Pero la mayoría de ellos estaban basados en sistemas de radares con línea de visión directa, radares de corto alcance, y solo eran útiles para detectar e intentar interceptar posibles ataques ya en curso. Ninguno de estos sistemas tenía la capacidad de alertar de forma inmediata del lanzamiento de un misil desde territorio enemigo, algo que podía proporcionar a los militares el tiempo necesario para analizar el ataque y preparar una respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Al mismo tiempo, los sistemas de detección temprana por satélite de los soviéticos no estaban bien desarrollados y un radar transhorizonte, OTH, en suelo soviético era de vital necesidad, iniciando su armado a finales de los años 60. En este tipo de radares, como es el pájaro carpintero, se emite una potente señal dirigida a la ionosfera, que por reflexiones sucesivas entre esta y la Tierra, típico mecanismo de propagación de las ondas cortas, puede alcanzar largas distancias, muchísimo más allá del horizonte. Si la señal se encuentra con una alteración de la ionosfera, puede ser reflejada en parte hacia atrás, retornando hacia un equipo receptor asociado a la estación transmisora. De esta manera, el receptor en su trayecto verifica si hay alteraciones de la ionosfera causadas por el paso de misiles balísticos. Su paso por la atmósfera provoca el llamado efecto de desionización por donde pasan, a bastante altura sobre el suelo, y esto provoca variaciones en la reflexión de las ondas de radio que pasan por las zonas desionizadas, concretamente en las ondas cortas que al ser parcialmente reflejadas hacia atrás y detectadas en el equipo receptor, podrían indicar la presencia de un misil balístico en vuelo, ya sea procedente de Norteamérica o del propio continente europeo. El primer sistema experimental de OTH soviético fue el Duga-1, construido en las afueras de Mykolaiv, en Ucrania, y tuvo éxito en la detección de misiles lanzados desde el cosmódromo de Baikonur, situado a 2.500 kilómetros de distancia hacia el este y conocido por ser el punto de lanzamiento de los cohetes espaciales de la carrera espacial soviética. Este experimento demostró que el sistema era viable y por ello después se construyó en el mismo lugar el prototipo Duga-2, el cual logró detectar y seguir misiles lanzados desde el lejano este de Siberia y desde submarinos en el Océano Pacífico, así como misiles lanzados hacia Novaya Zemlya, isla siberiana del Océano Ártico. Ambos sistemas fueron apuntados hacia el este ya como sistemas operacionales de defensa del país. Estos prototipos operaban con una relativa baja potencia de transmisión, pero pusieron la base para la realización de un sistema OTH plenamente operativo, el sistema Duga-3, que se construyó también en Ucrania, estando constituido por un potente transmisor y un receptor, separados por 60 kilómetros. Tras aparecer estas extrañas y potentísimas transmisiones en 1976, unas primeras localizaciones por triangulación de la procedencia de las señales permitieron revelar que la señal provenía de Ucrania. Hubieron confusiones sobre el origen exacto de las señales, debidas a pequeñas diferencias provenientes de fuentes militares que ubicaban la fuente de transmisión en localizaciones alternativas en Ucrania y Bielorrusia, Kiev, Minsk, Chernóbil, Gomel y Chernihiv. Todas ellas identificaban al mismo destacamento militar operando una estación con un transmisor a unos pocos kilómetros al suroeste de Chernóbil, sur de Minsk, noroeste de Kiev, y un receptor a unos 50 kilómetros al noroeste de Chernóbil, justo al este de Chernigov, sur de Gomel. Aunque desconocida para la mayoría del mundo, la OTAN sabía de su existencia y se refería a esta estación como Steel Yard. Mientras tanto, en el ámbito civil se hicieron miles de estudios de investigación en el mundo entero sobre la finalidad de estas potentes señales procedentes del bloque soviético.
El hermetismo en la circulación de la información en los países del bloque soviético en la época de la Guerra Fría hizo que nadie, salvo en el ámbito militar del bloque occidental, supieran exactamente de qué se trataban estas señales. En un primer momento, se llegó a sospechar que se trataba de una emisora de jamming, cuya misión era provocar interferencias en las emisoras radiodifusoras del bloque occidental para que no se pudieran escuchar en la Unión Soviética y países aliados. Pero esta teoría se desechó pronto cuando se comprobó que La Voz de Rusia y otras emisoras afines al bloque soviético eran también afectadas por las interferencias provocadas por el pájaro carpintero. Otras explicaciones más especulativas fueron ofrecidas, indicando que se trataba de un sistema para interferir comunicaciones entre submarinos, un sistema de control del clima mediante ondas de radio, un intento masivo de control mental por parte de los soviéticos e incluso un sistema de comunicación con hipotéticos extraterrestres. Los radioaficionados, molestos por las fuertes interferencias que provocaban las transmisiones del pájaro carpintero cuando transmitía en sus bandas, decidieron combatirlo intentando interferir sus señales mediante la transmisión de señales no moduladas sincronizadas con los impulsos de la señal del pájaro carpintero. E incluso crearon un club de radioaficionados dedicados a ello, el Woodpecker Hunting Club, club de cazadores del pájaro carpintero. Pero las señales transmitidas por los radioaficionados no parecían tener efecto alguno, indicando que las estaciones receptoras del sistema Duga 3 eran capaces de diferenciar las formas de onda de las auténticas transmisiones del sistema Duga 3 de la forma de onda de las señales interferentes transmitidas por los radioaficionados, que eran simples impulsos de portadora de radiofrecuencia. No obstante, muy pronto se sospechó que se podía tratar de un radar transhorizonte, o TH, cosa que quedó confirmado cuando tras la caída de la Unión Soviética comenzó a circular información sobre la misma. A principios de los 80s, el propósito de la señal como radar comenzó a ser suficientemente obvia. En particular, contenía una estructura claramente reconocible en cada pulso, el cual con el tiempo fue identificada como una secuencia pseudo-aleatoria de 31 bits, con un ancho de bit de 100 microsegundos, dando lugar a pulsos de 3.1 milisegundos. Este ancho de bit de 100 microsegundos permitiría una resolución de localización por radar de 15 kilómetros, ya que es la diferencia de tiempo que tarda la señal del radar en ir y volver reflejada de un objeto situado a esa distancia. Posteriormente, cuando apareció otro nuevo pájaro carpintero, localizado hacia la costa del Pacífico rusa, que apuntaba hacia Estados Unidos y que cubría zonas que no podía cubrir el primer sistema, quedó ya muy claro que efectivamente se trataba de un radar transhorizonte. En 1988, la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, realizó un estudio sobre el pájaro carpintero. Los datos del análisis que mostraban el periodo entre pulsos, que era de 90 milisegundos, y que la estación operaba en un rango de frecuencias entre 7 y 19 MHz. Empleaba un ancho de banda de 20 a 40 kHz, típicamente 40 kHz, y cada transmisión duraba unos 7 minutos. La frecuencia de pulsación del pájaro carpintero típicamente era de 10 Hz, aunque muy ocasionalmente también pulsaba a 16 y a 20 Hz. A finales de 1980, después de la publicación del informe de la FCC, las transmisiones del pájaro carpintero se volvieron menos frecuentes y en 1989 desaparecieron por completo. Las razones para la desvinculación del sistema Duga 3 no se han hecho públicas, pero una de las causas principales parece ser el cambio estratégico por la finalización de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética a finales de los años 80. También pudo haber influido bastante el éxito de los sistemas satelitales rusos de detección temprana US-KS, los cuales entraron inicialmente en servicio a principios de los 80s, pero solo fue hasta finales de la década de los 80 cuando se convirtieron en una red de alerta y detección completa. El sistema satelital proporcionaba un sistema altamente fiable y seguro de detección temprana, mientras que los sistemas de radar transhorizonte estaban sujetos a interferencias propias de la onda corta, las condiciones atmosféricas.
También se supo que el sistema Duga 3 estaba constituido en realidad por dos estaciones Pájaro Carpintero. Una de ellas estaba ubicada a unos 30 kilómetros de la malograda central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, y a veces es conocida como estación Chernóbil 2. El otro Pájaro Carpintero estaba ubicado cerca de la ciudad de Marinsk, no lejos de la costa del Pacífico y de la desembocadura del río Amur. De acuerdo con algunas informaciones, esta última instalación fue dada de baja en noviembre de 1989 y algunos de sus equipos fueron desmantelados. La instalación de la estación Chernóbil 2 está desactivada de forma permanente, aunque sus antenas permanecen en pie. Está ubicada en la zona del río Pripyat, dentro de la zona de exclusión por contaminación radioactiva de 30 kilómetros, alrededor de la central nuclear de Chernóbil, cerca de la frontera de Ucrania con Bielorrusia. El río Pripyat y la ciudad de Chernóbil cobraron triste fama mundial en relación con el gravísimo accidente en la central nuclear de Chernóbil de 1986, cercana a dicha instalación. Las instalaciones no están desmontadas, aunque sí abandonadas, a fecha de 2010. La estación, actualmente abandonada, consta de dos instalaciones, la estación transmisora y la estación receptora, separadas unos 60 kilómetros. El sistema transmisor tiene dimensiones gigantescas y consta de dos inmensos paneles verticales de distinto tamaño, uno al lado del otro, con una longitud total de unos 820 metros. El panel mayor tiene un tamaño de 530 metros de largo por unos 150 metros de alto, mientras que el panel menor, a su lado, tiene una longitud de 260 metros y una altura de 90 metros. Los paneles de transmisión están compuestos de centenares de antenas dipolos circulares ordenados en altura, en forma horizontal y en diagonal, y actualmente son empleados ocasionalmente por los radioaficionados como torre de transmisión para montar en ellas sus propias antenas. La estación transmisora se alimentaba de la energía eléctrica producida por uno de los reactores nucleares de la tristemente famosa central nuclear de Chernóbil. Concretamente, un 10% de la energía eléctrica generada por dicho reactor se empleaba para alimentar tan descomunal radar. Se dice que en la construcción de esta potentísima estación de radio se invirtieron de 500 a 1.500 millones de dólares, 2 veces más de lo que se invirtió en la construcción de la propia central nuclear de Chernóbil. Hasta aquí la lectura de este apasionante documento escrito por Fernando Fernández de Villegas, Europa, Brasil 3, Europa, Manila, Dinamarca, titulado El pájaro carpintero ruso. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.